La segunda forma de conocimiento elegimos la percepción sensorial, pues es realmente la única forma de interactuar con el medio, es decir, el contexto, nuestra realidad. Está limitada por la subjetividad, los prejuicios y el conocimiento empírico del sujeto. A pesar de que sea nuestra manera de interactuar con la realidad, no se puede confiar plenamente en los sentidos, pues no son infalibles y se les puede engañar. Por ejemplo, la persistencia riteniana es cuando es donde se engaña la vista a través de ilusiones ópticas, pues en la pupila se retiene una imagen y al pasar dos imágenes en el mismo espacio con cierta velocidad, la vista cree que está viendo algo que no es. En conclusión, a pesar de que sí hay conocimiento fuera del alcance del hombre, es decir, conocimiento que el hombre no puede conocer a través de los sentidos, como dice Descartes, el desacreditar a los sentidos resultaría catastrófico, pues en esto recae el conocimiento que existe acerca del universo y la realidad, ya que, como ya se dijo, son el único nexo entre la mente humana y el medio. Como primera área de conocimiento elegimos la ética, porque se relaciona, porque este es el estudio de la moral y por lo tanto cuestiona las normas personales o sociales que rigen la vida cotidiana del hombre. Es decir, la ética cuestiona el por qué el hombre actúa o toma decisiones y cómo actúa o cómo toma decisiones. Eso significa que podemos usar la ética para calificar las acciones de cualquiera como buenas o tomar la mejor decisión dentro de un determinado contexto. Por ejemplo, cuando hay un desacuerdo social en un grupo de personas, se espera que todos actúen de manera ética, conforme a sus normas sociales, como sería el resolver el problema del desacuerdo mediante el diálogo y no mediante la violencia. Sin embargo, las normas morales no son estáticas, ya que dependen de aspectos externos como la cultura, la sociedad en la que se vive, las leyes bajo las cuales la sociedad se rige y la propia persona. Entonces, ¿cómo se definen los estándares por los cuales juzgar la moral de otras personas? Por ejemplo, ¿podría un católico juzgar las acciones de un musulmán si para ambos la moral por la que se rigen es diferente? En conclusión, las acciones del hombre se observan bajo un marco cambiante y por lo tanto la moral o lo que es considerada como esta depende totalmente de la sociedad, la cultura y la situación en la que se encuentren. Lo que una sociedad y por ende una persona tome como dentro del marco moral una situación no será lo mismo que otra persona perteneciente a otra cultura considere dentro del marco. Si la moral cambia, um, como todas las normas sociales, posiblemente la perspectiva que se tenga de la situación también cambie. El área de conocimiento que elegimos fue la ética. ¿Qué es la ética? La ética es una reflexión de un estilo de vida. Y de ahí se refiere a la moral, que es que bueno, el estilo de vida que se escoge recae en la moral, pues la moral se refiere a estas limitaciones que se imponen para controlar a los humanos. Cuando se habla de moral se refiere a cuatro esferas diferentes, que es la esfera personal, la esfera social, la esfera política, que se refiere a las leyes que rigen a una sociedad, y la esfera cultural. Todo esto nos deja claro que, pues bueno, no hay ética sin moral. ¿Por qué? Porque solo seres racionales que pueden escoger un estilo de vida pueden escoger también sus limitaciones. Retomando el caso de de una persona musulmana contra una persona cristiana, pues realmente cuando se comparan dos morales absolutas,
no hay como tal un punto de comparación, pues ambas están definidas y delimitadas por diferentes casos, es decir, su contexto es diferente, por lo tanto son diferentes morales. Y estaba considerando que no fueran morales corruptas. Ahora, ¿qué pasa cuando la moral es una moral perversa o una moral corrupta? Bien, está el ejemplo de un terrorista eh, musulmán y despreciando realmente las consecuencias dentro de la esfera política, o sea, las leyes, eh, se juzgaremos la esfera cultural, o sea, la religión. El terrorista va a seguir lo que su imperativo, que cumple con, sí, o sea, su imperativo, que está completamente corrupto y es perverso. Esto se refiere a que él manipula la moral con el fin de justificar los actos, intentando deshacerse de la pena. En este caso es el infierno. Es decir, una moral se convierte en una moral corrupta cuando se trata de justificar lo que se está haciendo. Por ejemplo, eso es en el caso cultural. En el caso político, se puede encontrar el ejemplo de los nazis, del partido nazi. La esfera social se encuentra el ejemplo de las mentiras blancas. Y en la esfera personal se encuentra, no sé, un ejemplo como de, por ejemplo, copiar un examen. Todos esos casos llegar a una moral, sí, pero es una moral que intenta justificar sus propios actos. O es una moral que más bien ayuda a las personas a que justificaran lo que estaban haciendo. Entonces, si todo es justificable, ¿la ética realmente distingue entre el bien y el mal? No. Entonces, mientras que la ética no ayuda del todo a distinguir entre el bien y el mal, sí ayuda cuando la moral es una moral no permisible o absoluta. Y eso se basa en lo que establece el filósofo Immanuel Kant, que habla de el imperativo categórico. Es decir, que cuando el humano, él habla de que el humano debe tener autonomía para decidir sus actos. Y dice que si la persona quiere que sus actos sean éticos, entonces la persona debería considerar el acto que realizará en la máxima universal. Es decir, ¿qué pasaría si todos hicieran lo mismo que él o ella va a hacer? Entonces, si el resultado de eso era positivo o era negativo, entonces la persona debería de basar si lo hacía o no bajo esa regla. Y eso es todo. Así pues, llegamos a la conclusión de que la decisión más adecuada depende estrictamente del análisis del entorno. Por decir algo, si DJ se desenvolviera en una nación o en una comunidad con escasos recursos, probablemente la venta de su prototipo a las demás personas sería la decisión más adecuada, puesto que promovería el bien común, ya que se ahorraría energía, por una parte, y se ahorraría unos gastos en el dinero que las personas podrían usar para sus gastos comunes. De hecho, el dilema ético lo pone de manifiesto, que DJ nada más quería hacer este prototipo y estaba considerando ahorrarse este dinero para poder continuar con sus estudios, lo que a final de cuentas en un futuro traería más beneficios a la sociedad, ya que generaría más prototipos eléctricos y podría ayudar más a la comunidad de diferentes maneras. Pero si lo viéramos en un entorno más desarrollado, tal vez no sería la decisión ética, porque sabemos que las personas tienen el dinero y tienen los recursos suficientes para pagarlos. De ese modo, si evitaran el pago del costo de la electricidad, lo único que estarían haciendo sería estafar en cierto modo a la empresa, lo cual tampoco es ético porque finalmente eso va a afectar a los trabajadores de dicha empresa. Ahora, hay que tomar en cuenta que las normas de la sociedad también son cambiantes. Estas normas, a su vez, dictan a la moral, y aunque tenemos diferentes tipos de normas,
es importante considerar que la sociedad depende estrictamente de estos cambios. Por lo tanto, si la moral tiene unos cambios junto con las normas, la ética a su vez evolucionará junto con las normas. Es decir, esta ética tiene que ajustarse, el marco de la ética tiene que ajustarse a cómo la sociedad se desenvuelve en su entorno. De ese modo, definir una respuesta concreta sin comprender cómo se está desenvolviendo la sociedad en su contexto político, económico y social no sería lo adecuado. Entonces, es necesario que nos apoyemos en las diversas formas de conocimiento que ya se mencionaron, como son la razón, la percepción y a su vez también sería importante considerar la experiencia que se ha tenido en esa sociedad. Por ejemplo, si alguna vez ya ha existido un prototipo con el que se evitara el pago de gastos, el pago de algunos servicios y se vieron que las consecuencias no fueron las adecuadas, lo lógico y lo más ético posible para buscar el bien común de la sociedad sería evitar repetir o caer en los mismos errores. Sin embargo, si no se ha tenido esa experiencia previa, es posible que se puedan desarrollar más prototipos que permitan el desarrollo sustentable, porque el dilema ético especifica que el proyecto que diseñó DJ era con fines de proteger y ahorrar energía. Sin embargo, se dio cuenta de que derivaban en el ahorro a su vez de los costos de la luz eléctrica. Sin embargo, con esta lógica y con esta ética encontramos unas cuantas fallas. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando el entorno es desconocido? En ese caso no podríamos establecer los parámetros necesarios como para decir, ok, en esta sociedad no necesitan ahorrarse tal dinero para sobrevivir o para sustentar sus gastos necesarios. En cambio, si conocemos a fondo cuál es la situación de la sociedad, por ejemplo, en este dilema ético sabemos que DJ está en escasos recursos económicos y puede beneficiarse, pero no de manera propia, que sería venderlo a la empresa, ya que eso solo lo beneficiaría a él, pero no beneficiaría a la comunidad, que era la principal intención del proyecto. ¿Por qué? Porque si quisiera beneficiar a la comunidad, las personas además tendrían que comprarle a esa empresa privada el prototipo que les permitiría ahorrarse la energía, lo cual ya sería otro costo mayor. En un contexto donde es necesario el dinero y donde los recursos económicos son escasos, lo correcto probablemente sería ofrecer ese prototipo y no sería como tal una estafa a la empresa, porque se está ahorrando y se está ahorrando energía principalmente y están ahorrando recursos económicos. Ahora, también es importante considerar que ¿cómo sabemos qué es lo mejor cuando desconocemos las normas cambiantes de la sociedad? Es decir, ya explicamos que estas normas tienen una evolución y todo esto es progresivo. Sin embargo, si no estamos conscientes de cuáles son las normas que dirigen esta sociedad, que dictan las leyes, tampoco podremos discernir sobre ellas. Es decir, la posibilidad de que exista un marco ético se complica. Y también hay que considerar qué hay que hacer con las normas categóricas, porque hemos estado hablando de que las normas pueden cambiar, lo cual generaría diferentes discursos dependiendo de la persona y dependiendo de la percepción como tal del individuo, del actor del conocimiento y de la sociedad y en una comunidad más grande. Sin embargo, si estas normas categóricas son generales, hay que considerarlas y estas no van a cambiar con el tiempo, o su cambio con el tiempo se complica más. Entonces, son estos 3 puntos de las normas los primeros que hay que considerar. Sin embargo, si tenemos ese amplio contexto de qué está pasando con la comunidad, podemos bien definir cuál sería la mejor opción. Supongamos en este caso que tanto la comunidad de DJ como DJ están en escasos recursos económicos, la opción más ética sería venderlo, sería ofrecerlo, porque ya mencionamos todas las ventajas que traería. En cambio, si la comunidad en general tiene recursos económicos y DJ es el único que no los posee, probablemente lo mejor sería buscar una manera en la que a partir de ese prototipo pueda seguir desarrollándolo, pero que no genere ese desequilibrio en la empresa en cuanto a los costos.
Ahora, como hemos hablado de que la moral depende estrictamente del contexto, lo correcto es comparar diferentes contextos y cómo la moral no deja de serlo a pesar de que se diferencian en muchos aspectos. En este caso podemos contrastar una cultura occidental con una cultura del Medio Oriente, por ejemplo una musulmana. Como tal, la persona en el occidente busca la realización del individuo, busca la realización propia, es una sociedad atomista. Por otra parte, tenemos a la sociedad musulmana que busca más el sentido de comunión. Ya no funciona como un átomo en estricto sentido como la sociedad atomista. Ahora, tenemos la parte de la sociedad. En una sociedad occidental, la familia a veces tiende a separarse y tiende a autodeterminarse por sí sola. En cambio, en una familia musulmana son más unidos. El padre el padre sigue teniendo poder sobre los demás y sigue existiendo esta cohesión familiar muy fuerte. Ahora, también es importante considerar el caso de las mujeres. Por una parte tenemos en la cultura occidental que las mujeres ya son más liberales, ya tienen más libertades y ya tienen más poder. Hay más justicia en el estricto sentido de la palabra. Por otra parte, en los musulmanes las mujeres están más controladas, pero no por eso deja de ser un acto moral, porque esto está bien visto dentro de su comunidad, porque así fueron educados y depende del contexto y depende de cómo está ligado con su política, porque por una parte tenemos a naciones liberales y por otra parte tenemos a naciones que están estrictamente vinculadas con la religión, como es el caso de las musulmanes. Entonces, haciendo esta comparación de contextos, podemos darnos cuenta de que la moral solo se puede dictar en base a esto. Entonces, en el caso de DJ, analizando la visión completa de su entorno, podríamos determinar cuál sería el acto más moral o el que traería más beneficios y que buscaría el bien común de la sociedad.